Continuamos con nuestro recorrido a través de las Escrituras. Hemos llegado al capítulo 15 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos cruzado por el capítulo 12, 13 y 14, donde hemos sido exhortados por la palabra de Dios a tener conocimiento y buena administración de los dones del Espíritu Santo, y además a manifestar sobre todas las cosas y todos los dones el amor a Dios y al prójimo. En el capítulo 15 vamos a tocar una doctrina fundamental. La resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de los cristianos. Si no hay resurrección de los muertos, no hay verdadero cristianismo, no hay esperanza para los cristianos. Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué estamos nosotros aquí? Los ateos refutan, contradicen, argumentan la resurrección de Cristo. Dicen que el cuerpo fue robado por los judíos. Otros dicen que han encontrado los huesos y las muestras de que el cuerpo de Cristo está sepultado en un lugar de Israel, y así sucesivamente. Pero los creyentes sabemos que hay suficiente material bíblico para comprobar que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre y volverá por su iglesia, por su pueblo y para establecer su reino. Este capítulo nos lleva hacia esa dirección. No obstante, hoy vamos a leerlo y no vamos a poder comentar el capítulo completo por falta de tiempo, pero vamos a ir paso a paso hasta los días que sea necesario tocar el capítulo 15 para poder comentar completo este pasaje en donde el Señor nos va a dar muchas riquezas. Hagamos pues la lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 1 en adelante dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, se perdieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere primero. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, resucitará el cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no, Señor, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Como les dije, vamos a comentar solo una parte por el día de hoy. Comienza el pasaje diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, Pablo había transmitido el mensaje que él recibió de parte de Dios. En este mismo pasaje el apóstol nos va a venir diciendo que él trabajó más que los demás apóstoles. Quizás puede sonar a orgullo, pero si nosotros revisamos la biografía de Pablo, encontramos que el trabajo de él fue muy arduo, muy extenso, muy agotante, extenuante, y que no descansaba, nunca se dio vacaciones en ningún aspecto. Toda su vida la entregó para el trabajo de la obra. Y además recibió muchas revelaciones que no se le dio a los otros ministros de Dios, ciertamente apóstoles muy trabajadores, honrados por Dios, también extendieron el Evangelio por el mundo entero. Pero las revelaciones que se nos dan a través del apóstol Pablo, pues son demasiado maravillosas, impresionantes. Nosotros vemos a Pablo diciendo en una oportunidad en 2 Corintios capítulo 12, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero conozco a un hombre, hablando del mismo, que subió al tercer cielo y le fue dada revelaciones que no puedo con palabras con exactitud darlas. Son inefables, maravillosas, profundas, celestiales, de las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Él, el evangelio que recibió, se lo dio precisamente a todos los creyentes para que pudieran creer y, dice él, ser salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces el apóstol está dándonos aquí toda esta maravilla. Y luego entonces comienza a hablar de la resurrección. Dice: el evangelio que he recibido es que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él asegura que el Señor, primero en el versículo 3, Jesucristo murió, pero dice conforme a las Escrituras era necesario que esto sucediera. Recordemos que los judíos no pudieron entender al siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Se había prometido desde el Génesis que vendría un Salvador, que vendría el Mesías. El apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Ahora bien, para los judíos era muy común la doctrina de que la palabra era el Padre mismo, era Dios mismo, pero ellos nunca comprendieron que este Mesías Salvador vendría como hombre para sufrir y morir. Ellos se imaginaban algún guerrero celestial que vendría, derrotaría el imperio romano, establecería su reino. Estaban esperando ese ser celestial que viniera en esas condiciones. Pero Isaías 53 lo presentaba como el siervo sufriente y ellos nunca comprendieron esto, que él vendría a morir por nuestros pecados, y el apóstol dice conforme a las Escrituras. En Isaías 53 se nos muestra al Señor maltratado, lacerado, abofeteado. No vimos en él hermosura como para que le deseemos. Lo tuvimos por desechado de Dios y abatido. Entonces Pablo está citando aquí las Escrituras, pero no solamente iba a morir. El Señor también dijo que él resucitaría, destruir, derribar este templo, derribad este templo y yo lo levantaré. Pero desde el Antiguo Testamento se nos había declarado que el Señor tendría finalmente la victoria. El profeta Isaías lo presenta glorificado. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
el Señor vendría con poder para hacer maravillas. El Señor en Isaías 51 se presenta como el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar a los pobres, para dar apertura de la cárcel, para liberar a los oprimidos, para que la gloria del Señor se establezca en la tierra. Entonces Isaías lo presenta con poder. Se nos había dicho no solo que vendría a sufrir, sino que el Señor finalmente tendría la victoria sobre todas las cosas. Y Pablo dice, conforme a las Escrituras, el Señor resucitaría. Cuando el Señor Jesús vino, le pidieron señal, señal para ver que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres quien dices ser. El Señor había hecho muchísimas señales, todas las señales que hacía apuntaban a que Él era el Mesías. Se cumplían en Él todas las profecías de los profetas, pero aún así no quisieron creerle por soberbia. No quisieron creerle porque era lo que sus ojos querían ver y lo que ellos exigían ver, y no lo que el Señor había determinado y decidido venir a hacer y hacer. Ser y hacer. Ellos no aceptaron la voluntad del Señor absoluta, la sabiduría de Dios, como presentó a su Cristo, al Mesías, al ungido. No lo aceptaron de esta manera. Sin embargo, él dijo, señal, la señal de Jonás les será dada. Dijo el Señor que estaría en el vientre de la tierra, así como Jonás había estado en el vientre del pez, por 3 días y al tercer día resucitaría. Pero ellos no pudieron entender lo de Jonás y no pudieron entender lo del templo. Derribad este templo, pensaron que estaba loco y que estaba hablando de la casa de Dios del Antiguo Testamento, de los ladrillos, de las paredes, y él estaba hablando de sí mismo. La palabra del Señor en cuanto a la resurrección es la promesa más maravillosa para nosotros cumplida. Si no se hubiese cumplido, aquí el apóstol Pablo en este capítulo nos dice que vana sería entonces nuestra esperanza. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego entonces tenemos todas las versiones que son irrefutables, ya que si un hombre nos hubiese dicho que Jesucristo resucitó y que ascendió al cielo, pues sería para dudar. Tendríamos el beneficio de la duda si un hombre nos hubiera mentido, nos hubiera dicho esto. Aunque hubiese sido verdad, un solo hombre no hubiera sido suficiente argumento. Hay que presentar 2, 3 testigos o más. Sin embargo, las escrituras nos muestran a más de 500 testigos. Y esto es irrefutable, sobre todo para la cultura de aquel tiempo, donde era imposible que 500 hombres nos mintieran diciendo que el Señor había resucitado, que se había aparecido a ellos y que además había ascendido a los cielos. Se le apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. A él se le apareció en algún momento. Recordemos que Pedro lo había negado. La Biblia no nos dice en qué pasaje se le apareció a Cefas, pero si aquí nos está diciendo que se apareció, quiere decir que esto es suficiente. La escritura inspirada por el Espíritu Santo nos dice que en algún momento se le apareció a Cefas, pero luego más adelante nos dice que también a Jacobo, a Santiago, se le apareció también a él y se le mostró resucitado. Pero luego dice que después a los 12. ¿Pero por qué a los 12? Si habían solamente 10 y con Cefas eran 11. Se le apareció primero a Cefas y luego a los 10 que quedaban, porque Judas se había muerto, se había suicidado. Entonces, ¿por qué se le apareció a los 12? Porque recuerden ustedes que el número establecido por el Señor para los apóstoles era conocido como los 12. Y Pablo vino, según lo que nosotros vemos en las Escrituras, vino a completar ese número de los 12 apóstoles. Entonces, se dice los 12 es por causa de que el número completo del ministerio era los 12. Luego dice la palabra del Señor. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Es decir, en el momento que Pablo escribió esta carta, todavía había gente viva de los cuales se les apareció el Señor. Que pudiera mentir uno o dos o tres,
Bueno, eso sería difícil, pero todavía posible que hubiesen mentido dos o tres, pero que 500 al mismo tiempo se pongan de acuerdo todos para mantener esa versión hasta el día de su muerte y ninguno retroceder ni negar lo que estaban ellos asegurando que el Señor había aparecido. Bueno, entonces era suficiente argumento. Después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, por último me llamó a mí, se me apareció a mí. Al último de los apóstoles que se le apareció fue al apóstol Pablo. No podemos decir que a Juan se le apareció como último apóstol llamado, porque ya Juan era apóstol cuando se le reveló el Apocalipsis. Ya era apóstol desde su juventud, pero Pablo no era apóstol. Iba camino a Damasco llevando prisioneros, era un fariseo criado entre los fariseos y no era cristiano. Perseguía a los cristianos y los encerraba. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos cuenta que como una luz resplandeciente y una voz que salió de allí, se le apareció a él y a los que iban con él. Todos escucharon los truenos, una voz, pero no entendieron lo que se decía. La voz hablaba con Pablo directamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Él fue derribado al suelo y quedó ciego por 3 días, y allí se le reveló entonces lo que iba a hacer. Y desde ese momento en adelante, el Señor mismo lo llamó como apóstol, y por eso él dice: por último se me apareció a mí. Puedo testificar, dice Pablo, que el Señor resucitado se me apareció y me llamó, ya que una de las condiciones para ser apóstol es que Jesús mismo lo hubiera llamado. Así de que hoy tenemos en el mundo una cantidad de gente diciendo que son apóstoles. ¿Cómo ellos pueden decirnos que se les apareció Jesús y los llamó a ser apóstoles? En el sentido general, todo cristiano es apóstol. En el sentido general, todos somos apóstoles porque somos mensajeros del Señor, y eso es lo que significa la palabra apóstol: un mensajero, un enviado, un embajador, y todos lo somos en un sentido general. Pero en el sentido del ministerio apostólico de los 12, nosotros no podemos pertenecer al ministerio apostólico, no somos apóstoles, seguimos la palabra de los apóstoles, la instrucción de los apóstoles y profetas, pero nosotros en el sentido del ministerio no lo somos. Entonces es mucha jactancia, mucha arrogancia, mucha soberbia y además mucha mentira si alguno de ellos se atreve a decirnos que también el Señor se le apareció y lo llamó como a Saulo, que dice: a mí se me apareció de último. Entonces debemos entender esta palabra. Dice el apóstol: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Dios en la antigüedad. Entonces él tiene un gran privilegio y reconoce, él se siente muy pequeño, el más pequeño de todos. No soy digno de ser llamado apóstol. Pero él dice el versículo 10 que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque yo he trabajado mucho. Él dice aquí que ha trabajado más que todos los demás, pero dice: aunque no soy yo realmente, sino que es la gracia de Dios que ha estado conmigo para trabajar de esta manera, apresurado llevando el evangelio a cada rincón, haciendo viajes constantes, y cos- él mismo costeando sus viajes, él mismo pagando sus viajes, él mismo trabajando para llevar el evangelio a cada rincón. Mis amados hermanos, esto es de reconocer y nosotros decir: verdaderamente Dios llamó a Pablo y estuvo con él. Habían algunos corintios y otros de otras localidades, de otras provincias, que no creían en el apóstol Pablo como apóstol, competían con él, pero sí le creían a algunos falsos apóstoles que se estaban introduciendo en las iglesias. Lo mismo sucede hoy. A veces no le creen a las escrituras que están inspiradas por el Espíritu Santo, pero sí le creen a falsos que vienen diciendo que Dios les reveló.
Por ahí hay una señora que dice ser profeta y apóstola, y esta señora escribió una literatura que dice la nueva revelación del nuevo Apocalipsis. Ella dice que fue llevada, dice en el espíritu, yo no sé si en el cuerpo no lo sé, pero fui llevada hasta el corazón de Dios y me introdujeron en el corazón de Dios y descubrí los secretos de Dios. Oh, esta señora más grande que el apóstol Pablo realmente. Y hay cuantos evangélicos que tristemente se le inclinan a ella porque creen fielmente todo lo que esa señora mentirosa dice con sus truhanerías y sus falsas profecías. Es una lástima. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, esa es mi experiencia, esa es mi versión y la versión del apóstol Pablo sí es la versión inspirada por el Espíritu Santo. Total que las experiencias que hoy tengan los demás fuera de las escrituras no hay nada más que revelar. Ya todo ha sido revelado. Esta es la palabra que a muchos modernos ministros, si les puedo llamar ministros, no les está gustando. Están prohibiendo a las personas que asisten a sus iglesias que hablen a favor de las escrituras como sola escritura, que fuera de las escrituras no hay revelaciones. Les están prohibiendo, les están diciendo que no pueden enviar mensajes que defiendan las escrituras, la sana doctrina, sino que deben mantenerse según las herejías que se predican en sus iglesias, según las nuevas revelaciones, según las nuevas doctrinas y las nuevas costumbres heréticas y apóstatas, y deben mantenerse creyendo sin refutar, sin pronunciar ninguna cosa en contra de lo que les están enseñando en este tiempo moderno de la discoteca o de la cristoteca, como ellos suelen llamarla de forma blasfema. Bueno, Pablo dice, sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está refutando aquí a los que contradicen la resurrección de los muertos. Dicen algunos corintios, y también hoy en día hay muchos que pueden estar dudando de que Cristo resucitó, pero también pueden estar dentro de las iglesias aún haciendo contrapeso, contradiciendo lo que dicen las escrituras. Nosotros nos mantendremos en la fe que hemos aprendido de la palabra de Dios, como se leía hoy la escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa palabra no tiene nada que ver con aquellos falsos teólogos de la prosperidad que dicen, la fe es la certeza del carro que esperamos y la convicción de aunque no lo vemos, Él vendrá. La fe es la certeza de la finca que esperamos, que aunque no la veamos, esa llegará. Del dinero que esperamos, ese llegará. Ese pasaje no se está refiriendo a esas cosas. Son muy manipuladores y tuercen las escrituras. La fe es la certeza del reino eterno que estamos esperando. Aunque no lo vemos, para nosotros ya es visible porque por la fe lo creemos y tenemos certeza de que vendrá y de que estaremos allí reinando con el Señor. Es a esto que se refiere la escritura. Entonces no desviemos las escrituras a cosas materiales, terrenales, pasajeras y a las avaricias personales. Mis amados hermanos, el tiempo por hoy pues se nos ha escapado de las manos, ha concluido, pero estamos pendientes a partir del versículo 12, donde comienza a hablarnos el Espíritu Santo en la escritura por mano del apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos, que es la esperanza de los cristianos. En el próximo episodio, por el mismo canal y a la misma hora.